¿Qué tal? Saludos, señoras, señores, a todos, buenas tardes. Es ya para situarlos jueves y 17 de junio. Ustedes pensar que el mes de junio se ha parado, no, 17 de junio ya, y casi en puertas de un fin de semana que, bueno, promete ser interesante también. Nosotros hoy vamos a hablar de varias cuestiones aquí en este programa que trata, como bien saben, de entretenerles y de informarles. A esta hora, porque empezaba en torno a las 7:30 de la tarde, bueno, a esta hora se está presentando este libro de David Gómez que se llama Fuego sobre Igueriben. Ya hablamos de él y con él hace unos meses vía online, porque él reside, el autor linarense reside en Roquetas de Mar, él es ingeniero de minas y creo que me dijo aquella vez que fue de los que salió de la Escuela Politécnica Superior de Linares y al mes, 2 meses, ya tenía un trabajo estable gracias a su carrera universitaria estudiada aquí en Linares y aún sigue ejerciendo de ingeniero de minas. Bueno, pues él es el autor de un libro que está teniendo una repercusión, la verdad es que muy interesante, y esta tarde se presenta en la biblioteca municipal. Se llama Fuego sobre Igueriben y viene a hablar pues de aquella defensa del protectorado español en Marruecos. Se cumplen ahora 100 años de aquella, muchos dicen que fue la vergüenza española, el hecho de mandar a 350 militares que por entonces cumplían servicio militar, mandarlos a la muerte, sin prácticamente ningún armamento, y a defender algo que realmente no merecía ni la pena defender. Y fueron 7 días sitiados, acorralados, muchos pues casi murieron de hambre, tuvieron que... Bueno, el libro, leyéndolo un poquito, es algo desagradable, porque cuenta la realidad de 350 militares, como digo, acorralados por francotiradores, y en el momento que había un pequeño movimiento, pues caían. Al final cayeron casi todos, hubo muy pocos supervivientes. Bueno, pues cuenta, este libro viene de alguna manera a hacer una justicia hacia esos olvidados, porque aquello pasó y nadie más volvió a hablar de fuego, de esa zona de Igueriben en la guerra de Marruecos. Bueno, pues luego, cuando termine la presentación, vendrá David Gómez a hablar con nosotros, porque yo quiero que dé portada, que hace tiempo que no hablo con ella, y la última vez que hablé con ella fue en condición de política, de responsable municipal en el Ayuntamiento de Linares, como portavoz de Izquierda Unida, me refiero a mi tocaya Celina Robles y Córdoba, para más señas, que está aquí conmigo, y dirán, ¿y Celina ha vuelto a la política? Públicamente no lo ha dicho, no lo sé. Celina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho de verte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, pasando como todo el mundo, aguantando sí. La situación y esperando que volvamos a la normalidad, que podamos volver. Sí. Bueno, la política en primera línea, yo sé que no está ahora ella en eso. En primera línea, no. Ella está ahora mismo, bueno, está con otras cuestiones, muy comprometida con Cuba, que yo creo que algún día hablábamos también de Cuba aquí en este programa. Ella es presidenta de la Asociación Provincial de Jaén de Amistad con Cuba Indio Naborí. Y viene a hablarnos precisamente de la asociación y de los próximos compromisos que tiene esa asociación, que viene desde hace no sé cuántos años, muchos años, defendiendo y denunciando más que defender el bloqueo que sufre Cuba por parte de Estados Unidos, que dicho así dice, bueno, un bloqueo, ¿qué le han bloqueado? Pero un bloqueo de casi 2 billones de euros, y lo que está suponiendo el hecho de que, bueno, lo que le está perjudicando a Cuba, ¿no? Y lo que está suponiendo el hecho de que la relación con Estados Unidos sea la que es, ¿no? Sí, bueno, la asociación se creó en 1995. Nació con el periodo especial en aquel tiempo en el que Cuba pasó por una situación económica muy difícil, y se creó la asociación al calor de esa necesidad de Cuba y para presentar proyectos a través del 07 y de la cooperación internacional. Entonces la asociación pues desarrolló una buena labor en ese sentido, y luego hemos estado unos años, un tiempo sin prácticamente actividad, pues porque bueno,
la vida cambia, el presidente también falleció, Ginés Sánchez, y entonces entramos en una etapa en la que no tuvimos nada, ninguna actividad. La hemos retomado ahora porque yo, como bien has dicho, la actividad política de primera línea como cargo público y eso la he dejado, pero no he dejado mi actividad con mis compromisos, ¿no? con mi organización, no lo he dejado. Sigo, pero estoy en la segunda línea, ¿no? Y entonces pues me apetecía desarrollar otra actividad que me gusta, que me encuentro a gusto, que es gratificante y que para mí también pues es importante, ¿no? Digamos, estar en este lado de la lucha y de la defensa de Cuba en ese sentido, en el sentido de ponerle fin al bloqueo, un bloqueo económico, financiero y comercial que lleva más de 60 años este país, Estados Unidos, castigando a Cuba, pero a la población, porque cuando se lleva a cabo un bloqueo a un país, pues no lo sufre el gobierno, no es al presidente, no es al gobierno, claro, solo, lógico. Es a la población. La población no tiene acceso a materiales y a cubrir sus necesidades, a pesar de que Cuba es una potencia en salud, en sanidad, son un pueblo alegre, son un pueblo amable, son cultos y son además, están convencidos de lo que quieren y no consienten que haya injerencias de otros países que por otro lado están en su legítimo derecho de defender sus posicionamientos. Como digo, no consienten que nadie les quiera influir o hacer que haya otro gobierno, o que haya, si ellos no lo eligen. Ellos son libres, y una frase de Martí, del libertador de Cuba, dice que ser cultos para ser libres. Entonces ellos son cultos y libres y son perfectamente conscientes de lo que quieren. ¿El origen del bloqueo cuál es, Sabina? Porque nos remontamos a 60 años atrás, pero ¿por qué se produce esa rotura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba? Bueno, el origen es que el 1 de enero de 1959, como todos sabemos, triunfa la Revolución Cubana y los barbudos entran en La Habana y empieza una etapa diferente, ¿no? Entonces, en principio no se rompen relaciones con Estados Unidos, porque el gobierno cubano, su intención no es romper relaciones con los países, sino tener relaciones, pero desde la soberanía y desde sus planteamientos y desde su visión de la democracia, ¿no? Entonces, hay un conflicto en el 61 y el 62, una injerencia de Estados Unidos de querer dar un golpe de Estado. Hubo una invasión, la invasión de Playa Girón a Cuba, de mercenarios americanos, estadounidenses y de cubanos disidentes. Hubo una invasión que fue frenada por el ejército cubano, por las Fuerzas Armadas cubanas, y a raíz de esto pues hay una crisis que se llama la crisis de los misiles, que la Unión Soviética apoya y pone misiles en Cuba mirando a Estados Unidos. Estados Unidos se enfada por utilizar un lenguaje coloquial, y entonces el presidente Kennedy en el año 62 decreta el bloqueo a Cuba, el bloqueo económico, financiero y cultural y político, financiero, económico y cultural, y comercial. Ajá. Eso es. Entonces, a raíz de esto ya comienza el bloqueo. Ni sale ni entra nada de Estados Unidos hacia Cuba, ni... Claro, hay etapas, en 62 años ha habido diferentes etapas. Con Obama hubo una relajación de estas medidas y hubo un intento de acercamiento para flexibilizar ese bloqueo, ¿no? Hacerlo menos. Y empezaron las conversaciones y parecía que en esos momentos podía llegarse a un fin del bloqueo. Pero con la etapa de Donald Trump, del anterior presidente de Estados Unidos, como todos sabemos, pues se recrudeció este bloqueo, se crearon 242 medidas más todavía de recorte y
y de recrudecimiento de este bloqueo, y el bloqueo ha aumentado. Entonces se ha llegado a una situación en la que, bueno, pues ya esto es insostenible, es injusto, es una política además ilegal, porque los países no tienen derecho a injerencias en las formas de gobierno y de desarrollo de otros países, ¿no? Yo creo porque el gobierno de Trump, ¿qué exigía para romper ese bloqueo? O al menos para no sé, para que fuese más el inicio de un desbloqueo. ¿Qué es lo que, bueno, es que ¿qué es lo que quería Trump? Lo que Donald Trump defendía y los posicionamientos cercanos a él de la extrema derecha cubana y de esos posicionamientos cercanos es pues un golpe de Estado, una intervención militar de Estados Unidos en Cuba para derrocar al gobierno, un gobierno elegido democráticamente por los cubanos y cubanas, con una constitución que han votado, que han refrendado en febrero de 2019. O sea, Cuba ha seguido votando el gobierno que hay ahora mismo. Claro, en Cuba se celebran elecciones democráticas. Es que, claro, como hay esa campaña de malversación de información con respecto a lo que vive Cuba, pues claro, el argumento de los Estados Unidos es que en Cuba no se respetan los derechos humanos. ¿Y se respetan? Y eso es mentira, claro, en Cuba se respetan los derechos humanos. Yo creo que Estados Unidos tiene mucho que hablar de respeto de Estados Unidos, como hemos visto últimamente con el asesinato de esta persona de color, un negro, en fin, sí, actuaciones policiales y sí, que su injerencia en otros países. Que también pueden considerarse aisladas, como quizá en Cuba pues también algún hecho se pueda considerar aislado, ¿no? No sé, me imagino, no conozco a fondo. Bueno, no conozco a fondo la yo puedo decir cubana. que hay un respeto total y absoluto por los derechos humanos en Cuba, cosa que no pueden decir otros países. Y luego hay un respaldo de su pueblo al gobierno y a la Constitución, pues que la han votado, se celebran elecciones y además salen el gobierno actual cubano y la Constitución salen con un porcentaje de participación y de votos a favor muy alto, de más de cerca del 90%. ¿De participación? De participación, pues quizás de un 86, en torno al 86-90. La Constitución creo recordar que fue con un 86% de aprobación a la Constitución del pueblo. Claro, Entonces, que muchos gobiernos quisieran, ya ¿no? lo quisiera para sí algún gobierno que por ejemplo, el de Estados Unidos y otros gobiernos. Quisiéramos una participación así y un refrendo de votos de cercano al 90%. Entonces, bueno, en Cuba se celebran elecciones. O sea, el gobierno que se va manteniendo legislatura tras legislatura, ¿cuánto suele sacar de diferencia con respecto? Pues en torno al 90%. ¿Al 90%? La participación a veces mucho más alto, es que depende de... Pero de participación, pero digo de apoyo. De apoyo el 80-90%. Caray. Es que, claro, es que... El gobierno de Fidel durante muchos años... Claro, se han presentado... las elecciones cubanas, el sistema electoral cubano no es como el nuestro, no es un sistema electoral donde se presentan muchos partidos, sino que se presentan las personas, los representantes que las asambleas populares y los comités de las ciudades van designando para representar, como representantes, porque el Partido Comunista Cubano no se presenta a las elecciones como partido, se presentan las personas, los hombres, ni ningún otro. Los hombres y mujeres cubanos que según sus ámbitos, ámbitos de laborales, donde trabajan o donde viven, en su barrio donde viven, la población, el resto de vecinos, de trabajadores, los nomina para ser representantes en la Asamblea Nacional, pues son los que se presentan a las elecciones. Entonces, bueno, es un sistema electoral diferente, es un sistema democrático. Pero transparente. Con medios con observadores internacionales a las elecciones. Y una anécdota muy curiosa es que en las elecciones cubanas, las urnas y los colegios electorales no los guarda la policía,
los guardan los niños, los pioneros, los niños con sus uniformes escolares y su pañuelito rojo que llevan todos, son los guardianes de las urnas de votación, es decir, que no hay ningún problema, que ellos viven en un sistema democrático, que lo han elegido, que lo han refrendado y que están en su derecho. ¿Y entonces por qué tiene tan mala prensa Cuba, Celina? Pues porque hay toda una campaña de desinformación y de malinformación intencionada. ¿Pero con qué intención? Porque, por ejemplo, con Estados Unidos puede haber ahí un cierto roce, ¿vale? Pero con el pues resto... con la intención de desestabilizar al gobierno, porque es un gobierno socialista, socialista no socialdemócrata, sino en el sentido marxista, es un gobierno comunista. Y ellos no denuncian y abiertamente lo dicen. Ellos tienen hicieron su revolución, triunfaron, acabaron con una dictadura de muchos años y con una influencia norteamericana muy grande, donde todo estaba en manos de Estados Unidos. En Cuba no se fabricaba nada, todos los ingresos eran la caña de azúcar y el juego y los casinos coloquialmente se dice que Cuba era un garito de los Estados Unidos, donde la gente se iba de fin de semana a pasar el fin de semana en casinos, a jugarse el dinero y vivían pues eso de la cosecha de caña de azúcar, de los precios, y entonces pues claro, cuando triunfó la revolución acabó con todo eso. Y eso pues hay quien todavía pues se resiste a aceptarlo y a aceptar que los cubanos son mayores de edad, que han elegido su gobierno y su vida y que bueno pues que además es un país que manda sus brigadas médicas a todo el mundo, a países donde lo necesitan, es una potencia en sanidad, en educación, en muchísimas cuestiones que son envidiables. Sí es verdad que no tienen todos los recursos económicos y no tienen acceso a todos los materiales. Por ejemplo, ahora con la pandemia pues tienen muchas dificultades con el bloqueo para comprar respiradores, para comprar material quirúrgico. ¿Y no lo pueden comprar de otros sitios? No lo pueden comprar porque las empresas no pueden vender a Cuba porque las sanciona Estados Unidos. Entonces dependen pues de la ayuda de otros países, de Rusia, de China. Tienen convenios con Venezuela, pero Venezuela también sufre otro bloqueo igual, económico, financiero y como Cuba, y entonces pues tienen muchas dificultades de acceso a los materiales, a la producción. Entonces dependen de ellos, y claro, un país no puede depender solo de lo que pueda fabricar o de lo que tiene que vivir del comercio, de la exportación, de la importación. Ahora en pandemia con ese tipo de material propio, ¿no?, para la situación, pero durante todos estos años también, o sea, comercialmente Cuba necesita a Estados Unidos también, porque si quiere comprar otro tipo de producto que necesita una sociedad, tampoco lo puede comprar, a no ser que sea China, Rusia, bueno, que esto le pueden toser a Estados Unidos, ¿no? Digo, no se amilanan ante Estados Unidos, ¿no? Claro, si es que en un mundo global todos necesitamos de todos y todos tenemos derecho, deberíamos de tener derecho y acceso a la sanidad, a la educación, a que es inadmisible que una persona pueda morir porque en su país no llegan medicamentos o que no pueda tener un tratamiento para una enfermedad que tenga porque no le llegan los medicamentos o los materiales necesarios para ese tratamiento. Yo tengo aquí unos datos que nos ha facilitado la Asociación Provincial de Jaén de Amistad con Cuba, Indio Naborí, y dice que, a ver si lo tengo aquí, bueno, el principal obstáculo es el bloqueo, lógicamente, para el desarrollo del bienestar y el avance económico de la isla. El bloqueo ha causado daños cuantificables por más de, me pierdo yo con tanto cero aquí, sí. un billón con B, 98.008 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Muchísimo. Yo cuando todo lo que pasa ya de 4.000 y pico euros, ya me pierdo, ¿no? Ya no sé yo, 1 billón
98.008 millones de dólares. Eso es lo que se cuantifica que económicamente ha perjudicado el bloqueo. El bloqueo, claro. Caray. Es que la cantidad asusta ya, ¿no? O sea, el hecho de... Pero claro, esto se traduce pues en falta de servicios, en falta de productos, claro, de primera necesidad, claro, en falta de todo, vamos, prácticamente en acceso de todo. A los medicamentos. ¿Se puede acceder a Estados Unidos con toda libertad? ¿Y de Estados Unidos a Cuba con toda libertad? Digo, no. ¿pasar la frontera? No. Vamos a ver. No se puede, los cubanos no pueden viajar a Estados Unidos como puedo hacerlo yo, como podemos hacerlo nosotros, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser, pues no sé, los detalles a fondo no los conozco, pero sí tengo una sí, pero que libremente está claro que no se puede hacer. Sí hay ventajas para los cubanos que se declaran disidentes claro, al gobierno cubano, y entonces sí tienen facilidad para la entrada en Estados Unidos, incluso tienen más facilidad y están por delante de otros inmigrantes de Latinoamérica, de países latinoamericanos o de cualquier otro países del mundo para entrar en Estados Unidos. O sea, cualquiera que reniegue del gobierno cubano, cualquiera que reniegue, que se declare disidente del gobierno y empieza a echar pestes de Cuba, pues ese tiene paso abierto. Ese le pone una alfombra roja. Ese le pone una alfombra roja, sí, bueno. Y sean personajes importantes aún más, mucho más, claro. Entonces, va a tener más repercusión. Claro, pero si no hay esa facilidad para viajar. Y luego de Estados Unidos a Cuba, pues hasta el gobierno de Donald Trump, pues sí había turismo de Estados Unidos a Cuba, iban pues cruceros, iban turistas, y sí se podía entrar con permiso de turista y eso, pero a raíz de esas 242 medidas de Donald Trump, pues claro, había también facilidad para los inmigrantes cubanos en Estados Unidos, que podían mandar sus remesas de dinero, de ayuda a sus familias, pues también ha habido un recorte y ya no se pueden mandar. En fin, hay una serie de medidas que han aumentado y que ya pues no sé, los cubanos y cubanas pues no tienen acceso a... O sea, ese tránsito libre que puede haber entre países... Claro, eso con el bloqueo no se puede hacer. No se puede hacer. Y claro, habrá gente que salió de Cuba en su momento, pues no sé, por qué razón... por las razones que sean. Y no puede volver ahora. Claro. Bueno, pueden volver si quieren volver a su país, claro. Sí, pueden volver. Claro, sí, pero luego ya no pueden volver otra vez a Estados Unidos. Claro, pero a lo mejor luego no pueden salir. Entonces, bueno, pues... Estados Unidos es un país que pone muchas trabas para la entrada de inmigrantes, a los cubanos más que a nadie, pero también desde otros países pues también les ponen trabas. Lo sé de buena tinta, por ejemplo, desde Venezuela, hace años, no ahora, con el gobierno de la Revolución Bolivariana, sino hace años con el gobierno que había en Venezuela de la Quinta República. Hay una planilla para rellenar para solicitar la entrada en Estados Unidos, ¿no? Pues había que declarar bajo juramento que no se formaba parte de ninguna organización ni partido comunista para entrar en Estados Unidos. Supongo que si esto era desde Venezuela, supongo que será en todos los países, ¿no? Que hay que hacer una declaración jurada de que no perteneces a organización ni partido comunista para entrar en Estados Unidos. Entonces, bueno, esas cosas no pasan en otros países. En los países las personas pueden circular la ideología, a no ser que hayas cometido un delito, que seas un delincuente, pero eso en todos los países. Eso es lógico y aceptable, ¿no? Y perfectamente razonable, sí, ¿no? pero el hecho de ser comunista te convierte en una persona non grata. Sí, entonces, bueno, pues esas cosas, pues es que en Estados Unidos, pues eso, es que hay muchas trabas, no hay tanta libertad como aparentan ellos, ¿no? Como ser ejemplo del mundo en democracia y en libertad, pues no son. ¿Y qué apoyo tiene Cuba de la comunidad internacional? No sé, antes hablaba de Rusia, de China, que más o menos, bueno, le está un poquito dando aire, Cuba, les da oxígeno, pero del resto de la comunidad internacional... Sí, Cuba tiene, porque como Cuba
España, por ejemplo, ¿cómo se lleva con Cuba? Muy bien. Sentido? En las ¿Hay relaciones, intercambio comercial? Hay relaciones buenas con Cuba. Hay lazos que nos unen por haber sido colonia y los cubanos pues vienen aquí a España, aquí hay cubanos residentes, representantes del gobierno cubano, de la Asamblea del Poder Popular han venido aquí a España. Nosotros como asociación hemos tenido contacto con muchos a través de los años, con varios representantes. Bueno, Linares está hermanada con una ciudad de Cuba, con Chambas, desde hace años. Ahora lo que pasa que, claro, desde el año sí, me suena. 96, 97, creo recordar, O sea, es que no me acuerdo de la fecha. ¿No? A nivel de institución, de ayuntamiento. Claro, de ayuntamiento, hubo un hermanamiento de la ciudad de Chambas, en Ciego de Ávila, en Cuba, con Linares, hace años. La asociación fue promotora de ese... Oye, pues no conozco ya a nadie de Chamba, fíjate tú. Pues aquí viene una representante sí. a menudo, ahora sí, estuvo aquí el año pasado, antes de la pandemia, estuvo aquí en la provincia de Jaén, pues porque hay varios hermanamientos. Dile dónde estamos la próxima vez. Claro, la próxima vez quiero hablar yo con mi hermana cubana. La próxima vez se lo diré, se llama Elsa Fernández. Yo quiero conocer a Elsa, mi hermana, de Chamba, de Cuba. Sí, sí, sí. Y echamos aquí un ratito de charla. Claro, y nos tomamos unos caracoles. Ella es de la provincia de Ciego de Ávila y hay varios hermanamientos en Jaén a raíz de la creación de la asociación. En la provincia de Jaén se crearon varios. Lo que pasa es que sí tengo que decir que el hermanamiento de Linares con Chamba no ha pasado de ser un hermanamiento formal de ayuntamiento y no hemos tenido la satisfacción de poder que los sucesivos gobiernos municipales de Linares hayan desarrollado alguna actividad o alguna acción para ampliar ese hermanamiento. Eso sí tengo que decirlo, que no ha habido manera de conseguir que hubiera pues eso, un intercambio cultural, de visitas. Que quedó muy bonito en su día. Quedó muy bonito en su día, se intercambiaron las banderas, pero luego no hemos conseguido que haya algo más que eso. Claro, la verdad que... Por eso yo no conozco a Elsa y no hay, no hay esa ligazón, ese hermanamiento, claro. No hay ese contacto. Sí. Teniendo hermanos en Chambas. Eso es. Luego voy a buscar dónde está Chambas, bueno, no sé dónde está Chambas, pero bueno, ya lo buscaré, lo situaré. O sea, con España medio bien. Sí, ¿Y el resto de la comunidad internacional? La comunidad internacional, bueno, mira, un ejemplo, un ejemplo que es, que visualiza lo que es el apoyo a Cuba del resto del mundo, ¿no? El 23 de junio, que precisamente por eso... quería yo llegar ahora después, bueno, porque hay una manifestación, una concentración, que ahora después, que esta conversación también está justificada por eso. Eso es. Hablar de la asociación y de lo próximo que hay. En la Asamblea de las Naciones Unidas, desde el año 1992, creo recordar que es, se ha presentado por parte de Cuba un informe y una resolución a la Asamblea de Naciones Unidas de finalización del bloqueo, ¿no? Solicitando o exigiendo el fin del bloqueo a Cuba. Se presenta una resolución, se ha presentado en sucesivos años, no seguido, pero sí 28 veces, desde 1992. 28 veces se ha presentado esta resolución en la Asamblea de Naciones Unidas. Y los países del mundo... Oída. Bueno, sí, oída y votada a favor... Sí. por todos los países que integran la Asamblea de las Naciones Unidas, excepto Estados Unidos, Israel y algunas veces Brasil en el último año y otros países a veces pequeños, pero nunca han sumado más de 3 países en contra de eliminar el bloqueo a Cuba. El resto del mundo ha votado a favor, incluso España, independientemente del color de los gobiernos que ha habido en España. Sí, pero con esa proporción, 3 en contra de la petición internacional de que se levante el bloqueo. Me lo paso por el forro de mis caprichos. No se cumple porque esas resoluciones no son vinculantes. Claro. Y entonces pues no se levanta, Estados Unidos no levanta ese bloqueo a Cuba. ¿Qué le puede obligar a Estados Unidos a levantar el bloqueo? Nada. Nada, porque son una superpotencia y como no acepten voluntariamente eliminar ese bloqueo, yo creo que la presión internacional y una posición
más fuerte y más beligerante por parte de Europa y de la comunidad internacional sobre esto, pues sí haría a lo mejor que Estados Unidos pudiera levantar ese bloqueo. Claro, porque yo digo, el que es potente y prepotente, claro, potente por lo que tiene y prepotente por la actitud, no sé, a la ONU la puede considerar, pero ustedes quiénes son, ¿no? Para decirme a mí claro, lo que yo tengo que hacer. Por eso... Entonces, claro, yo veo, la solución la veo complicada. Claro, por eso es que tratándose Cuba, de un país como Estados Unidos. Claro, Estados Unidos es una superpotencia, y una potencia que tiene por costumbre ingerir, se dice así, ¿no?, ingerir en la política y en la vida de los países del resto del mundo, ¿no? Ellos se creen con derecho a decir quién gobierna, quién no gobierna, cómo viven y cómo no vivimos los demás, ¿no? Porque injerencias de Estados Unidos, políticas y económicas y financieras, ha habido aquí en España, en los países latinoamericanos, en el resto del mundo. Ellos... Entonces, claro, es difícil, pero no imposible. Porque, ya digo, la mayoría de los países del mundo, es decir, la casi totalidad de los países del mundo votan en contra y a favor de este levantamiento del bloqueo. Entonces, yo creo que también pues sería una cuestión de voluntad política, claro, es que no solamente votar, de cambio, claro, de cambio en la política de los Estados Unidos. Ya digo que durante la presidencia de Obama hubo un acercamiento y un intento de acercar posiciones, pero claro, todo esto se echó a perder con el gobierno de Donald Trump. Entiendo que no es solamente votar, porque claro, está muy feo lo que está haciendo Estados Unidos. Uy, qué feo está. Hoy, yo no estoy en contra. Pero bueno, implícate. Si luego claro, el país no se implica, claro, tendría ¿de qué que vale haber un representante de cada país en las Naciones Unidas diciendo que malos son los Estados Unidos? Claro. Lo digo despacito, a ver si se van a enfadar. Claro. Lo voy a decir bajito. Tendría que haber una posición no más, claro, una posición más beligerante. Claro, si no más, te implica no vale para nada. Claro, porque bueno, pues ellos se autodeclararon gendarmes del mundo y los demás pues tenemos que aguantarnos con esa posición prepotente, como tú dices, de los Estados Unidos, porque son, bueno, una superpotencia. Bueno, pues nos vamos de concentración. Nos vamos a ir el día 23. Dentro de 6 días. ¿En qué cae 23? En miércoles. Miércoles. El próximo miércoles. Hay varias capitales en distintas provincias que van a tener simultáneamente esa concentración también. ¿Esta se va a hacer en Jaén? Sí. El 23. El 23. Ante la subdelegación del gobierno, ¿no? Frente a la subdelegación del gobierno, el miércoles 23 a las 19:30. Hemos convocado esta concentración para apoyar que precisamente ese 23 de junio se somete a votación esta resolución de Cuba a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Otra vez, por 29ª vez. Si en 28 no se ha solucionado nada, y esperamos 29, que, bueno, pues esperamos pero vamos, que quien no pelea no consigue nada. Claro, eso está claro. claro, eso está claro, nadie regala nada. Entonces, otra vez se somete a la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas este informe de la necesidad de poner fin a este bloqueo, porque resulta que es un bloqueo pues injusto, cruel, inhumano y además ilegal, porque esto es una política ilegal, porque ya digo que ningún país tiene derecho a intervenir en la forma de gobierno o en las decisiones que toman los habitantes de cada país. ¿Quiénes deberían de estar en esa concentración? Bueno, pues nosotros hemos convocado a todas las personas que tengan esta opinión, que independientemente de sus opiniones en otras cuestiones o de su ideología estén de acuerdo. ¿Se puede ser de izquierda y de derecha y estar a favor de Cuba? Sí, ¿no? Claro, yo creo que sí, porque a favor de que se elimine el bloqueo, pues sí, porque el bloqueo es injusto. Luego, a favor de Cuba, digo, en este bloqueo hombre, a favor de Cuba, pues habrá gente de derecha y de izquierda que incluso le gusta ir a Cuba. Digo yo que los gobiernos del PP han votado a favor del levantamiento del bloqueo. Por eso digo que por ideología política, la ideología política no tiene por qué estar reñida con lo que se considera efectivamente, quizá un hecho, bueno, pues cerrarle las puertas al desarrollo a un país. Claro, una cosa es tu opinión sobre el gobierno determinado de un país. Sí, yo personalmente puedo opinar de gobiernos de otros países que no me gustan y que no son de mi agrado, pero estoy en contra de que se bloquee a un país y que la ciudadanía sea perjudicada. O eso no hace quizá que por el país
Claro, de que una persona... Yo puede que no esté de acuerdo, yo no sé, con el gobierno de Italia, pero a mí me gusta ir a Italia y voy a Italia. Claro, y además no estás de acuerdo, claro, en que un ciudadano italiano, en este caso, pues no tenga acceso a los medicamentos necesarios para tener un tratamiento médico, que es su derecho, ¿no? El derecho a la salud es un derecho universal y un derecho humano. Entonces, es esa cuestión. Como digo, entonces, personas pues que estén de acuerdo con esta posición de eliminar el bloqueo a Cuba. Es simplemente para eso, ¿no? El 23 de junio no vamos a hablar ni del gobierno cubano, ni de ideología, ni de nada. Vamos a pedir o a exigir que se elimine el bloqueo a Cuba. Por lo tanto, todas las personas que tengan esta posición y esta opinión están invitadas o están convocadas a esta concentración. Y luego también pues hemos convocado a sindicatos, a movimientos sociales, a asociaciones, colectivos que estén de acuerdo, y también a partidos políticos que por su opinión sea en este respecto, al respecto, pues que se elimine el bloqueo a Cuba. Repito que la concentración es exigir la eliminación del bloqueo a Cuba. Como para no verse, el cartel, fíjate tú, el cartel, el color llamativo, sí. Llamativo, muy llamativo, que está en redes sociales, lo pueden ustedes ver en redes sociales, se ha disparado la difusión y ahí ven que está Jaén, frente a la subdelegación del gobierno, 7:30, simultáneamente en varios sitios más, como Sevilla, Málaga y Granada. Sí, eso con respecto a Andalucía. Andalucía, claro. Pero en España, en la mayoría de las provincias se van a celebrar... Me sale preguntar, y el resto de provincias de Andalucía, no sé si tiene respuesta o no, es curiosidad. Quienes no... Pues a lo mejor no, hay asociación. A lo mejor no hay asociación de amistad con Cuba, o la asociación no tiene capacidad para convocar una concentración, vale. O han llevado a cabo o van a llevar a cabo otro tipo de actividad. Entonces, bueno, pues cada uno hemos decidido lo que Jaén se ha sumado, la asociación nos hemos sumado a las concentraciones porque hemos visto que era pues lo más llamativo, lo que de nuestra capacidad de convocatoria podía ser pues una situación que tuviera respuesta por parte de la provincia de Jaén. Y hemos visto que era lo más adecuado, la forma de denuncia más adecuada a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades, y también por eso, porque van a convocarse concentraciones en todo el resto de España, en casi todas las provincias españolas, y también es una cuestión que trasciende la frontera europea, la frontera española, es decir, que en Europa también hay ese movimiento de solidaridad con Cuba para pedir este día, en esta jornada, ese fin del bloqueo. Muy bien, pues me solución habrá que darle alguna, porque evidentemente lo ha comentado Selina, y es lógico pensarlo, puede estar uno de acuerdo, ¿no?, en un régimen político que se esté llevando a cabo en un país, eso además, pero claro, son millones de personas las que están padeciendo esa actitud, ¿no?, de un país del que necesita o con el que necesita tener relación, pues tanto financiera, económica como comercial, Cuba, ¿no?, porque están ahí. Y luego si hay otros países que tampoco les sirven, digamos, por miedo a la represalia de los estadounidenses, no de estadounidenses, pues todos los estadounidenses no están en contra de eso, ni mucho menos. No, que van, de los gobiernos, en este caso. Hay sectores en Estados Unidos de este nuevo presidente que se espera algo de... Oye, ¿te puedes creer que no sé cómo se llama el presidente de Estados Unidos ahora mismo? Vamos, que tampoco eso va a influir mucho en mi desarrollo personal y en mi vida, ni me va a quitar el sueño. ¿Cómo se llama? Biden. Se ha estado reunido 2 días con Pedro Sánchez. Claro. Han estado cenando, comiendo y dice... No han estado comiendo y cenando no, juntos. Han tenido un encuentro así... Entonces me he liado, entonces no era correcto. Bueno, que digo, con Biden que se espera. Bueno, de momento no ha habido cambio, ¿eh? Las cosas como son. Pues si no ha llegado, y ha pegado... Con respecto a las relaciones internacionales y a Cuba, de momento no ha habido cambio. Lo que sí se espera Cuba y nosotros, el movimiento de solidaridad estatal con Cuba, lo que esperamos es que haya un cambio de políticas con respecto a esta situación. Esperemos. Y haya pues todas esos
cuestiones que tenemos, que tiene pendientes Cuba con Estados Unidos, pues que se vayan resolviendo poco a poco con el diálogo y con la buena disposición de ambas partes. Yo creo que el diálogo y la diplomacia es lo que mejor puede hablar en estas situaciones. Fundamental. Bueno, pues ya lo saben ustedes, 23, 7:30 de la tarde, Jaén, que es un paso, si hicimos la autovía para que estuviésemos cerca. Y una cuestión, Antonio, dímela, si me permites, sí, muy breve, dímela. Es que también la asociación estamos inmersos en otra campaña, que también es importante, y es que Cuba, como todo el mundo sabe, en salud es una potencia. Cuba está desarrollando, con esto de la pandemia, está desarrollando 5 vacunas para el COVID. Y 2 de ellas ya se encuentran en fase muy avanzada, en última fase de estudio, para poderlas administrar a la población cubana y llegar a inmunizar así a la ciudadanía. Porque, perdóname, vacunas no están llegando, sí estarán llegando vacunas a Cuba, ¿no? No. Cuba está desarrollando sus vacunas. Por eso es importante decirlo. O sea, la Pfizer, la Moderna, la otra, no, allí no. No. Pero también hay que reconocer, hay que decir que Cuba tiene capacidad, la salud cubana, la sanidad cubana tiene capacidad para desarrollar vacunas porque tienen recursos y porque son una potencia en sanidad, y sin el bloqueo seguramente serían una potencia en América Latina y quizá en el mundo, porque son un país que sus prioridades son las personas. Y entonces pues han desarrollado esto, una sanidad y una educación ejemplo para todo el mundo. Ellos están desarrollando 5 vacunas, 2 están en fase de estudio ya, pues en la última fase, Abdala y Soberana 02, esos son los nombres. Ya están ellos se comprometen a enviar, cuando ellos van a fabricar muchas más vacunas de las que necesitan, y cuando su población esté vacunada, pues ese excedente de fabricación lo fabrican para importarlas, para enviarlas a los países que los necesiten, a países subdesarrollados, a países que no tienen esas condiciones y que no les están llegando vacunas de las europeas y estadounidenses que se han fabricado, ¿no? Entonces ellos se comprometen. Pero hay un problema con el bloqueo. Los cubanos no tienen suficientes jeringuillas para administrar estas vacunas. Y el Movimiento de Solidaridad con Cuba está inmerso en una campaña de recaudación de fondos para comprar jeringuillas para enviarlas a Cuba. Entonces, hay una cuenta en las redes sociales de Sodepaz, una cuenta específica para esto, que se pueden hacer ingresos directamente de cantidades pequeñas o grandes o más grandes para la compra de jeringuillas. Con 1 euro se pueden comprar 12 jeringuillas. Entonces, como digo, esto es una campaña, nosotros también como asociación estamos inmersos en esa campaña. Estaba previsto que en España se recaudaran fondos para comprar, creo que no recuerdo si era 1 millón de jeringuillas, pero estamos llegando a los 3 millones para poder adquirir 3 millones de jeringuillas. Con el bloqueo ellos no pueden comprar, la campaña se hace a través de Medicuba Europa y Sodepaz. Con los recursos que podamos adquirir, recursos monetarios para comprar jeringuillas, comprarán estas jeringuillas a China, porque no se pueden comprar a empresas europeas ni estadounidenses, porque no pueden vender jeringuillas a Cuba. Y entonces nos encontramos inmersos en esta campaña. Yo animo a las personas que quieran dar su donativo directamente a la cuenta de Sodepaz, que como digo está en redes, el número de cuenta completo con todos los dígitos para hacer la donación, y puede ser pues la cantidad que cada uno considere. Perfecto. Entonces, bueno, pues quería decirlo porque también es una contradicción a señalar, ¿no?, que un país capaz de desarrollar vacunas en esta pandemia tan importante que
tan bueno, pues que nos ha hecho al mundo retroceder y que nos ha hecho darnos cuenta de que estamos en peligro continuamente, sí, que no tenga recursos, de que la guerra armamentística no es el único peligro, sino que también pues un virus de esto nos puede meter en casa a todos. Que no tenga pues, recursos un para país que no tenga recursos para poner la vacuna, para inyectar la vacuna a sus habitantes. Entonces, bueno, pues también quería señalarlo. Estupendo. Pues Selina, 1.000.000 de gracias por venir. A vosotros. No olvides ponerme en contacto con mi hermana Elsa, mi hermana de Chambas. El día que venga por aquí, la vamos a traer aquí. Perfecto. Hombre, por supuesto, será interesante. Yo se lo voy a decir ahora por WhatsApp. Cuando hable de ella, sí, cuando hable con ella de la entrevista esta que tenemos con vosotros, que he tenido aquí en Televisión Linares, pues hablo con ella y le traslado vuestros saludos. Todos tenemos unos hermanos cubanos, en Chambas tenemos nuestros hermanos. La relación está fría, cosas como son, porque... Por parte de las instituciones. Claro, si no ha habido, si a nosotros no nos han facilitado ningún tipo de contacto, pues claro, sí, nosotros no hemos llegado a hacer más fuerte ese hermanamiento. Pero bueno, cuando conozcamos a Elsa, un día que venga, ya empezaremos nosotros a mover. Gracias, Selina. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Fuego sobre Higueriben, que se llama el libro, este libro que yo tengo aquí, y que luego me va a firmar el autor cuando venga, Fuego sobre Higueriben, de David Gómez, y que está siendo presentado, ya habrá terminado, está siendo presentado y va a venir aquí a este estudio a hacer una prolongación de esa presentación que ha tenido lugar en el patio de la Biblioteca Municipal, y eso va a ser después de 3 minutos de publicidad.